Buenas tardes. La verdad es que ha sido un éxito de asistencia y comenzamos bueno, pues las sesiones que ya iniciamos el año pasado de actualización en infección VIH. El año pasado fue enfocado más a comorbilidades y bueno, pues la primera sesión que planteamos hoy bueno, pues fue un poco pensando en las circunstancias en el tiempo, ¿no? En relación al primer tema, había aparecido un borrador de las guías de gestación en VIH y de prevención de transmisión vertical y bueno, pues nos pareció interesante el hacer un repaso de este tema. Luego también es verdad que, que se va planteando, va apareciendo el papel importante de las integrasas, concretamente del dolutegravir en el tratamiento antirretroviral. Y en el caso de nuestro hospital habíamos tenido también 3 casos de embarazadas en las que habíamos utilizado dolutegravir. Con lo cual nos pareció bueno, pues interesante hacer una revisión de este tema y ver un poco a día de hoy qué datos teníamos del papel de dolutegravir en la gestación. Con lo cual, bueno, pues encargamos al doctor Guillermo Verdejo, que es residente de quinto, bueno, casi preadjunto ya, de medicina interna del Hospital Clínico. Ha colaborado mucho con nosotros, le gustan mucho las infecciosas y concretamente la infección VIH. Y bueno, pues le hicimos este encargo, que nos hablara un poco del papel del dolutegravir en embarazo y un poco un repaso de lo que es la gestación VIH, peculiaridades y alguna novedad de las guías. Y también, bueno, pues al estar a principio de año, la primera reunión, nos pareció interesante el tocar el tema de las guías. Había aparecido la actualización de GESIDA del 2018 y, bueno, pues en este caso nos pareció que, bueno, que es el doctor Esteban Martínez, que yo creo que todos los conocéis, bueno, pues era la persona idónea para hacer esto por sus conocimientos y, bueno, por su manera de transmitir. Entonces, bueno, a lo que le pedimos es que, bueno, pues el hacer una lectura conjunta de estas novedades de las guías, ver, pues, bueno, por qué se habían producido esos cambios que hay respecto a las guías del año anterior y luego, bueno, pues poder preguntarle y poder comentar todos en relación a esto, ¿no? Entonces lo planteamos así, yo creo que dejaremos las preguntas, los comentarios y la discusión para el final, porque yo creo que además son temas que en algún momento se implican uno con otro y yo creo que así será como más fluido. Por lo tanto, bueno, Guillermo, empiezas tú cuando quieras. Buenas tardes a todos, ya me ha presentado la doctora Crusel. En primer lugar, agradeceros los minutos que me podéis dedicar de vuestro tiempo y a mí por la total libertad que me ha dado para realizar esta presentación. Globalmente, ¿no? el VIH afecta a 1,4 millones de mujeres que cada año se van a quedar embarazadas. El problema radica en los países con una alta prevalencia de infección, es que menos de la mitad van a recibir terapia antirretroviral. No todos son malos datos, ¿eh? Desde el 2010, debido a las medidas de prevención y cribaje, se ha conseguido reducir la transmisión vertical en torno a un 50%. 3 puntos claves: la transmisión durante el embarazo propiamente dicho, la gestación y la lactancia. Sabemos que sin tratamiento antirretroviral hay un riesgo de infección que se estima entre el 15 y el 45%, y con tratamiento antirretroviral menos del 5%, e incluso los americanos son más optimistas y hablan de menos del 1% de riesgo de transmisión. La FDA categoriza en estas categorías digamos, la seguridad de la utilización de estos fármacos antirretrovirales, siendo la categoría A los estudios que han demostrado total beneficio sin ningún tipo de riesgo en el recién nacido, y por el otro extremo la categoría X, que habla de que en estudios en animales o informes que se han reportado se potencia más el riesgo que el beneficio, por lo cual están contraindicados y sería una mala praxis. Únicamente en esta clasificación de los fármacos antirretrovirales que más frecuentemente utilizamos, simplemente resaltar que ninguno de ellos cumple la categoría A. ¿De acuerdo? Esto es un registro de fármacos antirretrovirales que se han utilizado durante el embarazo, que se estima que la prevalencia entre el 3 y el 1,2%. Vemos que está directamente relacionado el número de defectos en el recién nacido con la terapia antirretroviral más antigua que se ha usado, mayor. Fijaros que la lamivudina o la acidobudina son fármacos con mayor experiencia, mayor uso, mayor tasa, mayor incidencia de defectos en el recién nacido. Las guías de GESIDA, en la última actualización, pues nos plantean una serie de recomendaciones en cuanto a tratamiento.
de primera línea, ¿verdad? Análogos a abacavir, lamivudina, tenofovir, entricitabina. Los no análogos como alternativa únicamente la rilpivirina, acordaros la carga viral por debajo de 100.000. En cuanto a IP, atazanavir potenciado. Vemos que alternativa darunavir en un borrador que ya no se puede acceder en la página web, darunavir ya aparecía también como primera recomendación. Y en cuanto a inhibidores de integrasa, por su mayor experiencia, raltegravir, siendo la alternativa dolu, y no encontrándose todavía informes de evidencia para el uso del vitegravir potenciado. Y un poco la idea que tengo es hacer una revisión rápida de los artículos que me han más parecido de interés publicados en el CROI, en el IAS, y una última revisión, una última corte sueca publicada hace un mes en PubMed. Y luego extrapolarlo a la experiencia clínica que nosotros hemos tenido con el uso de dolutegravir durante el embarazo. El primer estudio es un estudio IMPACT, es un estudio que analiza la farmacocinética del dolutegravir. Es un estudio que se basa en la idea, bueno, en lo que se sabe acerca de la condición del embarazo, que es el tema de la alteración de la distribución, el metabolismo y la eliminación de los fármacos per se, por la condición especial de la gestación. Sabemos que la actividad de la glucuroniltransferasa está aumentada porque se relaciona directamente con los niveles de progesterona y el dolutegravir, por otro lado, se metaboliza por esa vía. Este es un poco el póster que voy a intentar desgranar y resumirlo. Se trata pues, de un estudio no randomizado, abierto, paralelo, multicéntrico, en el cual establecían una serie de intervalos en el que se recogió una muestra sanguínea. Vemos que en el segundo trimestre 20-28 semanas, 30 y 38 semanas y luego posterior al embarazo. A su vez, en cada intervalo se hacía hasta 7 extracciones de sangre. A la primera hora, a la segunda hora. En el recién nacido también se extraía sangre. La condición para extraer la sangre es que el recién nacido pesara más de 1 kilogramo y no hubiera ninguna malformación ni ninguna condición médica que contraindicara la extracción. En cuanto a las variables demográficas, vemos que prevalecía la raza negra, la edad de fijar un rango bastante amplio, de pacientes muy jóvenes, hasta incluso 42 años, y la combinación de antirretrovirales más frecuentemente utilizado era abacavir 3-TC. En cuanto a la situación inmunovirológica durante la gestación fue bastante buena, alcanzando la indetectabilidad durante el 100% en el 100% de los sujetos, con una situación inmunológica también un CD4 por encima de 400. Cuando nos fijamos en la farmacocinética, vemos que la concentración del dolutegravir, o el área por debajo de la curva, es entre un 25 y un 30% inferior comparado con el posparto. Nos fijamos en la línea azul, donde tenemos la concentración, que a su vez hay una relación lineal, y conforme van pasando el intervalo entre dosis se va reduciendo, pero esta diferencia no era estadísticamente significativa. Del mismo modo, la concentración máxima del dolutegravir a las 24 horas también era inferior en el segundo y tercer trimestre del embarazo, pero las diferencias tampoco eran estadísticamente significativas, y luego cuando se analizaba la concentración inmediatamente antes del parto era muy similar al de la población no embarazada. En el recién nacido vemos que la vida media de eliminación era de 35 horas, hablan incluso de que es una vida media de eliminación aún mayor que la del sujeto del adulto normal. En cuanto a seguridad materno-infantil, dos efectos adversos, dos incidencias en las mujeres, 2 episodios de preeclampsia, y en el momento que hicieron el corte y publicaron este póster tenían 4 anomalías congénitas. Si nos vamos un poco más allá en el tiempo, estas 4 se convirtieron en 7. Pero hay que destacar que estas 7 anomalías, únicamente 2 posiblemente estaban relacionadas. Otras 2 no estaban relacionadas, otra se resolvió, y las otras 2 eran variantes anatómicas normales. Concluyen, por tanto, que si bien la concentración del dolutegravir en el segundo y tercer trimestre del embarazo es menor al posparto, inmediatamente antes del parto es similar al de la población general. Del mismo modo que incluso la concentración en el recién nacido es notablemente superior al de la población normal, y lo que he comentado antes respecto a la actividad de la glucuroniltransferasa. El siguiente registro del IAS es el APR, es un registro de la utilización de fármacos antirretrovirales durante el embarazo, una N notablemente superior, 142, 11 abortos espontáneos, 3 inducidos, nos quedamos con los vivos, y entonces habla de las anomalías congénitas, ¿verdad? Tenemos 2 a cada rama, 2 de mujeres embarazadas que se han expuesto a dolutegravir en el primer trimestre del embarazo y otras 2 en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Si vamos más allá y vemos estas anomalías, ¿cuáles son? Vemos que se trata de polidactilia,
polidactilia bilateral, sindactilia, síndrome de Down y una hipoglosia. Si nos vamos aún más, por ver si hay una relación causal, vemos que estos pacientes, estas madres, también habían sido expuestas a otro tipo de fármacos antirretrovirales. Y luego además también había condiciones sine qua non que predisponen a que pueda haber mayor incidencia de anomalías como puede ser la edad. Fijaros que la del síndrome de Down, la edad era de 38 años. El siguiente estudio es una corte europea, la más larga que se ha publicado hasta la fecha. 101 embarazos, de estos 101 embarazos, 84 tenemos los resultados, los demás aún están en estado de gestación, un aborto espontáneo, un inducido, un nacimiento de un bebé muerto y luego 81 gestaciones que llegaron a término, dando lugar a 83 bebés. Estas son las anomalías que se describieron. Vemos que fueron 4 de esos 83 nacimientos. Me ha llamado la atención que de 3 de 4 eran Italia, que a su vez también habían tenido exposición a otros fármacos antirretrovirales, que uno de ellos tenía el mismo defecto que su padre, desconocemos si el padre estaba en tratamiento con algún antirretroviral, y que todas ellas eran mujeres. Lo que he comentado antes, el estudio más largo que se ha publicado hasta la fecha, está todavía en seguimiento, y creo que, si no me equivoco, Inglaterra ha aportado más de la mitad de los pacientes. Y este es el último estudio, es una corte de Estocolmo, un estudio sueco, publicado hace un mes, en el cual hacen un estudio retrospectivo de pacientes, de mujeres que hayan estado en tratamiento con dolutegravir durante el embarazo. Al ser retrospectivo únicamente ven el resultado que ha tenido, si ha tenido anomalía o no, durante el embarazo y la gestación. Tenemos 36 embarazos, de esos 36 embarazos, 30 gestaciones que han llegado a término, parto natural, cesárea electiva, más o menos bien repartido. Y aquí, sobre todo, me he quedado con las conclusiones. Las conclusiones que todos los recién nacidos tienen una carga viral indetectable, que no se objetivó ninguna malformación. Ellos comentan de que no ven ningún inconveniente para recomendar el uso de dolutegravir durante el embarazo, y luego, en un ataque de honestidad, también comenta que gracias a su estudio se ha aportado mayor evidencia científica para el uso de dolutegravir en la experiencia clínica real. Bueno, y extrapolando todo esto a nuestra experiencia en el hospital, pues hemos seleccionado tres pacientes reales con nombres ficticios: Sofía, Leticia y Leonor, 31 años, 33 años y 32 años. Bueno, Sofía se diagnosticó en el 2009, CD4 nadir bastante bajo, de 11, estaba en tratamiento antirretroviral con abacavir 3TC más dolutegravir, y en el momento de la consulta tenía una carga viral detectable de 13.600, una CD4 de 120. Leticia, algo más joven, diagnosticada en el 2008, CD4 nadir también bajos, en tratamiento con tenofovir, entricitabina más dolutegravir, carga viral indetectable. Y por último, Leonor, 32 años, diagnosticada en el 2017, final del 16, principio del 17, CD4 nadir de 104, tratamiento con abacavir 3TC más dolutegravir y con una carga viral de 1.800. Lo primero que nos preguntamos es por qué tenían una carga viral detectable cuando están con un tratamiento antirretroviral de gran actividad, ¿verdad? Bueno, no hizo falta tampoco un interrogatorio. Ellas mismas reconocieron la no adherencia, la no adherencia al tratamiento. Y esto además se confirma porque, una vez explicado los riesgos de transmisión y los riesgos de transmisión para el recién nacido, la importancia de la adherencia al tratamiento antirretroviral durante la gestación, observamos que durante toda la gestación, desde el primer trimestre del embarazo, una carga viral indetectable. Los resultados que tuvimos fueron los siguientes: 3 bebés, una mujer, 2 varones, edad gestacional parecida, 38 semanas, 39 semanas, 38 semanas, peso 3.600, 3.200, 3.900. Sí me ha llamado la atención que los 3 fueron cesáreas programadas, o sea, fueron cesáreas electivas, ninguno fue parto natural. No se objetivó ninguna complicación y todos los recién nacidos, carga viral indetectable. Y nada más. Y termino ya concluyendo en relación a la farmacocinética, la importancia de dolutegravir, que si bien las concentraciones en el segundo y tercer trimestre del embarazo son inferiores al posparto, la concentración antes del parto suele ser similar a la de la población general, basando en el estudio IMPACT, que no existen datos, al menos si lo reflejan el registro APR o la Corte de Estocolmo,
en el cual relacionen el uso de dolutegravir con un aumento de incidencia de riesgo de malformaciones congénitas. En la Corte Europea sí hablaba de que existía un 14% de porcentaje de partos prematuros y un 19% de niños de bajo peso. Recordamos 4 anomalías, 3 italianas, una con la del padre, y en nuestra experiencia el uso de dolutegravir ha mantenido una carga viral indetectable, una buena tolerancia, no se ha objetivado anomalías y por ahora los bebés están por ahí llorando y quedando mal. Y nada más, daros las gracias. Bueno, Pepa tuvo mucha confianza conmigo y me pidió hacer esto, pero honestamente yo no he estado en las guías como panel durante todos los años, soy uno más de muchos y desde luego no soy ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el 10º más importante. Por tanto, aceptar lo que os pueda contar desde un punto de vista personal y también pues, con la intención un poco de haceros saber cómo va, por ejemplo, toda la protocolización de la preparación de la actualización de las guías y luego, por otro lado, hasta donde llegue y hasta donde pueda, pues algunos comentarios o cambios que haya podido haber. Fijaos, en el panel de las guías en España, GESIDA, en asociación con el Ministerio, el Plan Nacional del SIDA, algo que desgraciadamente tiene un papel cada vez más testimonial. El Plan del SIDA, pues quizá en una época más temprana de la epidemia y en campañas de prevención ahora se le echa un poco de menos, ¿no? Pero sigue formando parte digamos, de lo que es la creación de las guías cada año y como tal figura, ¿no? Dentro del grupo que prepara las guías, cuando se formulan, los que son presidente y secretario en ese momento, junto con la doctora Rosa Polo, que es la responsable del área asistencial del Plan Nacional del SIDA desde hace años, pues actuamos como coordinadores en repartir un poco el trabajo entre las diferentes personas que podrán formar parte. Os he de confesar que no sé cómo se eligen en último término los integrantes y que no descarto que pueda haber alguna subjetividad y que es un tema que hasta ahora no me lo había planteado, pues, asumía que los que estaban debían ser los que más sabían, pero es un tema que honestamente no lo conozco del todo. No sé por qué hay algunos integrantes que figuran de una manera continuada y hay otros que figuran ocasionalmente y otros que seguro que eran mucho o que podían ser tan válidos y que no figuran. Y os aseguro que en algún momento si os vuelvo a ver o en público, pues lo diré porque seguro que hay un mecanismo. Hay 2 redactores generales, Pepe López Aldeguer, Fernando Lozano, que los conocéis a lo largo de los años. Ellos sí que tienen el inmenso mérito de compilar todo lo que les enviábamos y de incluso corregirlo, de actualizar las citas al poner en orden diferentes apartados. Pepe López Aldeguer lo ha dejado ahora, sabéis, ha jubilado, si lo sabéis, y por tanto ha querido dar paso a otras personas. Fernando Lozano se mantiene, en el lugar de Pepe López Aldeguer estará Juan González de Madrid, del Hospital de la Paz. Y esto sí que ha sido una designación a dedo, porque yo lo he visto. Pepe Pérez Molina ha dicho, tenemos que elegir a alguien, hubo sugerencias de varios, se votaron en la Junta Directiva y salió Juan González, que seguro que tiene mérito, pero seguro que podía haber también otras personas, ¿no? Y luego los redactores. Fijaos que 17 los propone GESIDA, os soy honrado, no sé cuál es el motivo último, y 10 el Plan Nacional del SIDA. Yo no he estado ni mucho menos en todas las ocasiones, entré por el apartado de la tolerabilidad del tratamiento, seguro que alguien me nombró a dedo, y he estado algún año como miembro designado por la Junta de GESIDA y otros por el Plan del SIDA. Pero, por ejemplo, hace 2 años yo no estaba, y ahora a lo mejor pues estoy por este motivo. Estas personas son las que tienen el peso más intenso de redactar capítulos concretos. Estos capítulos concretos, donde hay unos redactores, como podéis ver, luego son filtrados o depurados o mejorados o llamadlo como queráis, por
algunos consultores. Y esto, una vez que está ya consensuado por cada grupo, pasa a los redactores generales, que lo compilan como un documento final, y finalmente el último filtro se hace a este nivel, ¿no? Fijaos que también participan algunas personas que se denomina Comité Asesor Permanente de GESIDA, que está integrado por los expresidentes de GESIDA. Y ahí me diréis también, pues, ¿qué mérito tienen? Pues, honestamente, el haber sido presidentes. No tienen otro, seguro que es muy loable, pero en los estatutos de GESIDA figura así, que los presidentes previos forman parte de este comité. Es un comité consultivo que tiene que ver también en muchas más funciones, pero desde luego una de ellas es el participar en las guías de GESIDA, ¿vale? Al revisar esto me he enterado de cosas que antes no sabía y perdonad porque hay algunas que ya os digo que todavía no las conozco de fondo. Todo esto lleva un cierto tiempo, Parece que es algo, bueno, pues que no... Que puede salir digamos, de corrido. Y fijaos que lleva un periodo de tiempo de casi medio año, desde que normalmente se plantea la actualización, y esto se suele hacer más o menos en el mes de junio, hasta una serie de pasos concretos donde ya corresponden, digamos, a los redactores, a los revisores de cada grupo, etcétera, y hasta que se compila todo hacia el mes de noviembre, donde hay un primer borrador bruto, ¿vale? Ese primer borrador bruto se vuelve a reanalizar, se circula entre todos y se intenta ver que no haya discordancias, que no haya mensajes que puedan ser controvertidos, etcétera. Y finalmente hay una reunión presencial que se suele aprovechar en el Congreso de GESIDA, que como todos sabéis se suele celebrar a finales de octubre, noviembre o incluso principios de diciembre. Y en esa reunión presencial temas que puedan ser más peliagudos, más controvertidos, etcétera, pues se votan. Una vez que se han votado, se recogen los consensos que pueda haber. A veces son votaciones puras y duras, que a lo mejor hay 12 síes y 20 noes, y gana el no. Bueno, pues a veces es así. Y eso es tal como en los estatutos de las guías de GESIDA figura. Hay un primer documento, este primer documento de nuevo también se pule para que no haya errores gramaticales o duplicaciones de palabras o en el sentido sobre todo de la gramática, de la redacción. Y finalmente, generalmente antes de Navidad, se suele exponer en la web de GESIDA, también en la del Plan Nacional del SIDA, quizás más conocido de todos en la web de GESIDA, es como un documento preliminar que es accesible a todo el mundo y las personas, socios o no de GESIDA, pueden hacer sus comentarios. Y esos comentarios os aseguro que siempre son recibidos, son considerados, son circulados y son tenidos en cuenta. Eso dura un periodo de tiempo y finalmente, pues con lo que se comenta pues, y se puede hacer algún pequeño cambio, se queda el documento definitivo y este documento definitivo queda expuesto permanentemente en la web de GESIDA y del Plan del SIDA y desplaza al documento previo. El documento previo pasa a un repositorio histórico y queda este documento. Y también hay un acuerdo, sabéis que la revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, que depende de la SEIM, desde donde depende GESIDA también, pues tiene el acuerdo para publicar todas las guías y, entre otras, pues las del tratamiento antirretroviral. Bien, no sé si interrumpirme cuando queráis, decirme, oye, pues esto me llama la atención o lo que creáis. Fijaos que las guías de GESIDA tienen una actualización anual y la verdad es que no conozco ninguna otra guía que tenga este tipo de actualización. Al menos las guías europeas se actualizan cada 2 años. No sé, guías de algunos países que también son relativamente proactivos, como las guías de la Viva del Reino Unido, se actualizan cada un periodo de tiempo que no es anual, a veces es 2 años, a veces más tiempo. Las guías americanas a veces se actualizan en un tiempo relativamente breve si ha habido cambios, pero otras veces pasa más de 1 año y no se han actualizado. Bueno, las guías de GESIDA se actualizan cada año. Eso también quizá es un mérito de intentar incorporar toda la novedad que puede aparecer.
El objetivo de las guías también, a diferencia de otras, las de HHS, que son para las compañías de seguros, o las de la EACS, que son para intentar armonizar las políticas sanitarias respecto a VIH en los diferentes países de Europa, las guías de GESIDA tienen un objetivo bien definido, que va dirigido, digamos, a los profesionales que tratan a pacientes VIH. Por tanto, no son unas guías emitidas ni para las autoridades sanitarias, ni tampoco para terceros partidos, sino que va dirigido directamente solo con este afán de los profesionales. Luego, me imagino que se pueden utilizar, o cada uno, o una entidad, o una, digamos, jerarquía sanitaria lo podrá utilizar en un sentido u otro, pero esto es lo que viene en los estatutos y viene también de forma explícita en las guías. Y también las guías de GESIDA son muy extensivas, son muy amplias. Si alguno se ha molestado en contar las páginas, porque son muchas, verá como hay más de 50, 60 páginas, en bibliografía hay más de 500 citas, es decir, es casi como un compendio. Bueno, pues todo y siendo un compendio, hay aspectos, por ejemplo, que podrían ser importantes, algunos relacionados directamente con el tratamiento antirretroviral, otros con otros aspectos relacionados, el propio embarazo que se nos ha mencionado, o profilaxis, etcétera, que no están incluidos ex profeso en las guías. Y la mayor parte de estos aspectos se recogen en otros documentos, en otras recomendaciones que también ha emitido GESIDA y en alguna medida el plan del SIDA. Por tanto, esto es un poco el carácter que tiene el objetivo y algunas características del contenido. Fijaos que el redactor, y a cada uno nos asignaban un área concreta. Yo, por ejemplo, era la tolerabilidad del tratamiento antirretroviral. Nos dan un objetivo que es revisa lo que hay más importante en la literatura, tanto publicado como en congresos, hasta un periodo determinado. Daos cuenta que la entrega había que hacerla alrededor de octubre, noviembre, para poder tener ahí la compilación. Pues un poco la idea de revisar es más o menos hasta que acaba el otoño, aproximadamente de cada año. Cada una de las afirmaciones que se vierten en las guías, desde hace unos años, se intentan categorizar con una doble medida. Por un lado, la fuerza del comentario, de la recomendación, y veis que hay tres posibilidades. A, la más intensa, debe ofrecerse siempre; B, en general debe ofrecerse; y C, es más laxa, debe ofrecerse opcionalmente. Por tanto, eso hace referencia a la fuerza, a la intensidad de la recomendación. Y luego hay un número, que viene en estos números romanos, 1, 2 o 3, que se basa en la evidencia. El 1, que sería el mejor, pues está basado en ensayos clínicos aleatorizados o bien en metaanálisis. El 2 está basado en ensayos no aleatorizados o en cohortes, y el 3, que es el más laxo, en la opinión de expertos, en cartas, en datos anecdóticos, ¿vale? Bien, fijaos que lo que recomiendan las guías de GESIDA, y al menos en este año, y iré, a lo mejor en algún tema nos podemos detener, es que ante todo paciente que se diagnostica como VIH positivo, bueno, pues se debe hacer una anamnesis completa. Yo creo que esto todos estamos de acuerdo. Una exploración física, desde luego. Un estudio de contactos, algo también que tiene sentido, sobre todo hoy en día, que la mayor parte de transmisiones son por vía sexual, y esto pues tiene implicaciones epidemiológicas para poder detectar otros casos que potencialmente no se conozcan seropositivos. Tiene en cuenta esto. Normalmente yo estoy en un centro donde los pacientes que acceden ya tienen la confirmación de VIH, pero lo dejo abierto porque a lo mejor en vuestros centros el paciente que es remitido de otra zona no tiene esta confirmación. A veces puede venir, ahora que hay test de las farmacias, por ejemplo, o que puede haber, digamos, algún otro tipo de diagnóstico casero,
a lo mejor pues, requiere de esto y sí que se contempla el que si no tenemos ese diagnóstico confirmado, lo confirmemos con un test suficientemente sensible y específico como para poderlo catalogar de infección por VIH. Un hemograma, no hay duda, coagulación también. Fijaos en la bioquímica, 3 aspectos, metabólico, renal, hepático, bueno, no hay duda. Las guías de GESIDA dicen pedir un perfil óseo. Bueno, uno puede pensar a lo mejor si esto es necesario para todos los pacientes, incluidos los jóvenes. Y esto pues lo dejo sometido también ahí a vuestro criterio, porque es verdad que la vitamina D generalmente en la población y en los pacientes seropositivos suele estar baja, pero también es verdad que población relativamente joven, menos de 40, menos de 50 años, no suele tener fracturas y, por tanto, la necesidad de suplementar una vitamina D pues no está bien fundamentada, ¿no? Pero fijaos que lo pone como sí, y pone el mismo sí que en otros aspectos, pero puede estar abierto a debate, y pararme cuando queráis. También se sugiere el hacer un cálculo del riesgo cardiovascular al menos una vez en esta visita inicial y posteriormente si se dan algunas circunstancias que son factores que aumentan el riesgo cardiovascular. Fijaos que clásicamente aquí había una disyuntiva. En España, sobre todo, se ha utilizado o bien la digamos, versión del Framingham adaptada a la población española, que se llama Regicor, y esto lo utilizan los médicos de primaria, o bien el SCORE, que es un índice europeo que el cálculo del riesgo cardiovascular lo cifra en mortalidad, más que en morbilidad, más que en eventos clínicos, en mortalidad. Esto era lo que había clásicamente y, sin embargo, bueno, pues el Framingham, que es lo más versátil, utilizado en todo el mundo y que además está muy validado en estudios de pacientes VIH, sobre todo multicéntricos, pues también se contempla, y también un nuevo score de riesgo, que es en particular americano, del American College of Cardiology o American Heart Association, y este score es un score que generalmente sobrepuntúa a los pacientes y, según este score, la recomendación de tomar una estatina es más intensa que con los otros. Esto no se utiliza habitualmente en Europa, no se utiliza habitualmente en España, no lo suelen utilizar tampoco los cardiólogos, pero los médicos de Estados Unidos y dentro de ellos, por influjo de la medicina general en Estados Unidos, también los estudios de VIH que provienen de aquella zona lo han incluido. El mensaje final es que utilicemos algún score, utilicemos algo, contemplemos que el paciente puede tener un riesgo cardiovascular que tengamos que vigilar o intervenir de alguna manera y, por tanto, utilicemos aquello que esté a nuestro abasto, a nuestro alcance, que pueda estar disponible o bien en el hospital o bien en el grupo de salud al que nosotros pertenecemos. Fijaos que también la orina, bueno, se incluye dentro de lo renal. Yo creo que hoy en día todos tenemos la orina en la analítica de los pacientes. Esto no era así hace unos años, al menos en mi centro, y dentro de esa orina, particular interés, la proteinuria, o bien en general, o bien el cociente proteína-creatinina, que es un marcador, digamos, de la proteinuria de 24 horas. Fijaos que las guías de GESIDA también tienen una cierta inercia. El ver si una persona tiene el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, sabéis que esta es una enzima que puede estar implicada si existe un déficit ante circunstancias precipitantes, como pueden ser las sulfamidas. En concreto, el doctor Letona me dice que sí, así con la cabeza, porque con Septrin no era excepcional, es decir, tampoco era muy frecuente, pero no era excepcional que algún paciente pudiera tener problemas. Fijaos que hoy en día que los pacientes se diagnostican generalmente en estadios más tempranos, que a lo mejor la necesidad de llevar cotrimoxazol es mucho menor y, sin embargo, por inercia se sigue manteniendo esto. Lo mismo de la testosterona. Yo no sé cuántos de nosotros, aunque aquí ponga que es optativo, medimos la testosterona en una primera analítica y también el proteinograma. Paradme si queréis cuando queráis. Comento esto porque más bien esto viene heredado de lo antiguo. A veces cuando hay unas recomendaciones y esas recomendaciones se actualizan,
es difícil hacer un cambio drástico para algo que no tienes una evidencia contundente. Entonces, pues la versión más políticamente correcta es poner que es optativo, ¿no? Fijaos que también, de nuevo, las serologías a hepatitis, tanto agudas como crónicas, que pueden ser prevalentes, a la LUES, ¿vale? Toxoplasma, CMV, ningún comentario. Trypanosoma o estrongiloides, que esto, al menos en nuestro centro, se hace a aquellos pacientes que tienen una procedencia geográfica reciente o no tan reciente de la zona de Latinoamérica, o en concreto del Caribe. La carga viral, por supuesto, los CD4. Fijaos que las guías de GESIDA comentan lo de los CD4, pero no comentan con la misma intensidad lo de los CD8 o el cociente. Y esto probablemente es algo que también viene de la herencia del pasado, donde los CD4 capturaban todo el beneficio que podía tener una estrategia eficaz de tratamiento, y hoy en día, por ejemplo, sabemos que en pacientes que tengan más de 500 CD4, la modificación que pueden tener los CD4 a lo mejor no captura bien el beneficio de esa supresión viral sostenida, y lo captura mejor los porcentajes, tanto de CD4 que aumentan como de CD8 que bajan, o bien el cociente CD4-CD8 que aumenta. Por tanto, aquí le da un carácter optativo, pero ¿cuántos de nosotros hacemos solo los CD4 y no hacemos los CD8? Yo creo que todo el mundo hacemos todo, ¿no? El estudio genotípico de resistencia, esto creo que es algo, afortunadamente, que en nuestro país, en España, se hace de forma sistemática, se puede hacer. Fijaos que el HLA B5701 se hace también de forma general, vaya el paciente o no a recibir un tratamiento con abacavir. Es bueno disponer de ello porque te puede permitir maniobrar el tratamiento si dispones de esta información para prescribir abacavir de forma inmediata. Sin embargo, el tropismo viral, que hace referencia a ver si el paciente tiene un receptor CCR5 positivo o CXCR4, que era útil para Maraviroc, como Maraviroc hoy en día es utilizado de una forma residual, la recomendación es hacer solo si se va a utilizar Maraviroc. El ARN viral de la hepatitis C, pues aquí se pone optativo. Todos entenderíamos que si hay una serología positiva, probablemente en segundo escalón pediríamos esto, y lo mismo el genotipo de hepatitis C, y lo mismo el DNA de la hepatitis B. Fijaos que se comenta la alfa-fetoproteína heredada del pasado, pacientes con una prevalencia de hepatitis C o de hepatopatía en general importante, y queda ahí como optativo, pero hoy en día la utilidad la podríamos discutir, ¿no? El PPD, clásicamente, o bien las técnicas de detección basadas en el interferón, el cuantiferón u otros, pues hoy obviamente hay un interés, una necesidad. La tuberculosis sigue siendo muy prevalente, y aunque hayan bajado las infecciones oportunistas y también la tuberculosis en los pacientes VIH, pues tiene todo sentido. Pero fijaos que se recomienda radiografía de tórax inicial, ecografía hepática, elastografía hepática, esófago, gastroscopia. Yo esto no lo había visto inicialmente, y ahora al revisarlo para vosotros lo veo, y me pregunto si esto lo hace, primero de todo, si lo deberíamos hacer, y segundo, si alguno lo hace. Yo creo que estas pruebas, que tienen poca iatrogenia, pero suponen un gasto, y bueno, hacer una gastroscopia, pues hombre, si no tienes una patología subyacente que pueda implicar una hipertensión portal, pues yo creo que hoy en día ninguno lo hacemos, ¿no? La citología cervical uterina está recomendada. Nosotros antes teníamos en el hospital la facilidad de que toda esta citología de nuestras pacientes la hacían los ginecólogos. Hoy en día, con las zonas, con la crisis, con todo esto ha quedado un poco despendolado, y aunque hay la recomendación, os digo honestamente que no sé cómo está esta situación en nuestros pacientes. Algunas lo hacen porque tienen motivación, porque tienen facilidades, otras no lo hacen porque no saben ni el ginecólogo al que tienen que ir, o no tienen la facilidad de poder hacerlo, ¿no? También el electrocardiograma. Fijaos que se recomienda al menos tener un electrocardiograma. Bueno, aquí también podríamos entrar, bueno, se recomienda. La base por la que se recomienda es que en un estudio que se hizo en el estudio SMART,
¿Os acordáis aquel estudio de interrupción? Para los más jóvenes, un estudio que había de interrumpir el tratamiento cuando los CD4 superaban un cierto nivel de seguridad y volverlo a reintroducir cuando bajaban. Bueno, pues en ese estudio se hicieron electrocardiogramas de base y se vio que había un 10% de pacientes que tenían alteraciones y de ellas las más predominantes eran disquemias que habían pasado desapercibidas. Bueno, de nuevo, yo no sé si esto se ajusta bien a la realidad de hoy en día, ¿no? Densitometría ósea se pone como optativa. Yo creo que aquí también habría que precisar qué paciente puede tener un beneficio de esta densitometría ósea, pacientes más mayores, etcétera. El cálculo del FRAX ya es rizar el rizo, es aquellos que teniendo una densitometría con una osteopenia intensa o una osteoporosis tienen una posible indicación de intervención terapéutica, y el FRAX nos ayuda a decirlo, ¿eh? Y el cribado de las ITS, que obviamente es necesario, más si cabe, porque la mayor parte de pacientes nuevos se infectan por vía sexual y, por tanto, están en riesgo de otras infecciones de transmisión sexual. Por tanto, fijaos que en estas tablas que os he mostrado se ponen sugerencias de valoración inicial que tienen una misma afirmación, pero un peso que podría ser discutible, y que a lo mejor el ejercicio que yo estoy haciendo ahora con vosotros, las personas que lo tuvieron que hacer, pues les pareció, o bien por inercia, o bien porque a lo mejor eran médicos con una cierta experiencia por detrás, que podían estar justificadas, ¿no? Pero las quiero compartir con vosotros, ¿no? Si queréis pararme cuando queráis. Las pruebas de laboratorio, los controles de CD4. De nuevo, al especificar, no se menciona lo de los CD8. Yo creo que hoy en día cuesta el mismo esfuerzo, cuesta el mismo, económicamente lo mismo, y tiene mucho sentido hacer CD4 y CD8 porque puedes capturar más información de la que te da simplemente los CD4. Una cosa importante, sabéis que los CD4, que eran, y las visitas y todo en general, que eran más frecuentes en el pasado, a medida que los pacientes han tenido una situación inmunológica y general de salud mejor, pues ha habido estudios que han puesto en evidencia que no necesitan hacerse con la misma frecuencia. Y en general, pues cuando los CD4 están por encima de 500, se dice que en lugar de cada 3, 6 meses, con una vez al año sería suficiente, ¿vale? Se menciona también el objetivo de la supresión virológica intentando homogeneizar todas las técnicas que tenemos hoy en día. Sabéis que algunas tienen límite de detección de 20, otras tienen de 37, otras de 40, otras de 50. Bueno, pues el objetivo sería tener menos de 50 copias. Sería la excelencia. Esto intenta, de una manera, digamos, homogeneizar el objetivo a conseguir con la supresión virológica independientemente del centro. En el estudio genotípico de resistencias, la recomendación que hace GESIDA es hacerlo a las familias clásicas. ¿Por qué? Porque puede haber epidemiológicamente prevalencia de resistencias en el entorno. Fijaos que la integrasa no se incluye, pero de nuevo esto que se hizo con una visión determinada, hoy en día las técnicas de resistencias, que son más generalizadas, la secuenciación masiva también captura la integrasa y por tanto si un centro lo puede hacer con el mismo esfuerzo, con el mismo cargo económico, pues ¿por qué no hacerlo, ¿no? Particularmente esperar a conocer este resultado si se va a iniciar el tratamiento con no nucleósidos. Ya veis que esto ni es recomendado por un lado, ni tampoco ofrece esta facilidad. Por tanto, sí que es algo que tiene sentido lógico, pero tiene menos sentido práctico. Y, finalmente, en los pacientes que tengan fracaso virológico, obviamente, incluir ahí las resistencias de todo tipo, la integrasa, si se incluye en el régimen, o cualquier otro tratamiento, tanto actual como previo, que el paciente haya podido incluir. El HLA, sí, os lo decía, aquí se dice de una forma más explícita, el tropismo solo cuando se vaya a utilizar el Maraviroc o bien cuando haya fracasado un régimen que lo incluya para saber si lo tenemos que seguir incluyendo o no.
Del inicio del tratamiento antirretroviral, hoy en día es bien claro que el mero hecho de ser diagnosticado como seropositivo debiera mover a iniciar el tratamiento antirretroviral. Sabéis que hay una tendencia más general en algunas zonas del tercer mundo para que los pacientes no se pierdan, o en algunas zonas de Estados Unidos también por el mismo motivo, de iniciar el tratamiento el mismo día que se hace el diagnóstico, ¿no? Bien, GESIDA sigue diciendo, o las personas que lo redactaron y los demás que lo aprobamos, que es importante que el paciente sepa lo que va a hacer y sepa también en qué va a consistir y sepa también a lo que se va a comprometer. Veo algunas personas que hacen alguna foto, pero la presentación quedará para vosotros, o sea que no hay ningún problema en hacer fotos. Por tanto, se prima el que el paciente sepa lo que va a hacer y lo entienda bien antes de hacer un tratamiento precipitado. Y fijaos que se hace una mención de una excepción, que son los controladores de élite, que son aquellas personas seropositivas que, siendo seropositivas y no teniendo tratamiento, tienen una carga viral persistentemente indetectable. Estas personas que podrían un poco no tener evidencia de que el tratamiento puede darles una ventaja y que además tampoco podríamos medir cuál es la ventaja que da ese tratamiento, porque ya tienen una carga viral que es el elemento de medida, la supresión viral del tratamiento. Sin embargo, cada vez hay más datos que dicen que un controlador de élite, por muy excepcionalmente bueno que sea, sin tratamiento, tiene, por ejemplo, más riesgos de comorbilidades o de progresar algún tipo de enfermedad, aunque no sea de SIDA, si no lleva tratamiento que si lo lleva. Por tanto, a lo mejor esto puede cambiar en el futuro. Bien, esta es la tabla que más se discute en las guías y que a veces lleva en la reunión presencial el 90% del tiempo de discusión. Y fijaos, ¿por qué motivo es? Pues porque esto es como una especie de ranking y porque además las diferencias siempre uno puede hablar a favor o en contra de ellas, ¿no? Fijaos que las pautas preferentes que GESIDA quiere promover son pautas que fueran aplicables a la mayoría de los pacientes. Es decir, para ser algo preferente tiene que ser utilizado de forma, o tiene que poder ser utilizado de forma generalizada. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que, obviamente, tenga una eficacia superior a otras pautas, ¿vale? Esa es la condición sine qua non. Pero además, que no tengan peros en tolerabilidad, toxicidad o interacciones, ¿vale? Bien, en este año y desde hace unos años, como os mostraré, las pautas que tenían un tercer fármaco basado en inhibidores de integrasa, pero no potenciados, han sido las que se han promovido como preferentes. Fijaos que dentro de estas tres pautas posibles hay una que tiene un combo, que es dolutegravir, abacavir, 3-TC, pero hay otras dos, una que tiene dolutegravir, otra que tiene raltegravir, que tienen separación entre el tercero y la combinación de nucleósidos. Dolutegravir, raltegravir por un lado y lo otro es TAF. Fijaos que no hay TDF en las pautas preferentes y esto, disponiendo de TAF, se consideró que había suficiente evidencia para que TDF fuera relegado por TAF dentro de la preferencia, ¿vale? Fijaos también que las pautas preferentes, todo y siendo preferentes, no están libres de algún comentario. Y, por ejemplo, bueno, lo hemos comentado previamente, es de todos conocido, la utilización de abacavir, bien sea de forma aislada, bien sea dentro de un combo, precisa de que tengamos un HLA B57 negativo. Y, por tanto, esta prueba la tendremos que hacer y tiene que ser negativa. Si es positiva, esto no se puede utilizar. Y raltegravir hasta ahora, probablemente en breve, todavía en mi centro no ha llegado, pero raltegravir es un comprimido cada 12 horas y esto en algunos pacientes puede ser menos cómodo o menos factible para que mantengan una adherencia o una comodidad adecuada. Puede que en el futuro con la combinación, perdón, con la nueva formulación cada 24 horas sea diferente, ¿no? Bien, como pautas alternativas, fijaos que ¿qué se pone pautas alternativas? Son pautas que obviamente no nacen porque sí, sino que han estado
probadas en estudios y que su eficacia es una eficacia buena, pero que o bien ha sido inferior a las pautas preferentes, o bien, aunque no haya sido inferior, tienen alguna desventaja o alguna limitación. Y esa limitación puede ser en forma de potenciación, por ejemplo, o bien en forma de que no sirven para todos los pacientes, ¿vale? Pero fuera de esos considerandos, a lo mejor en un paciente donde no hubiera problemas de interacción, o bien no hubiera un problema de una carga viral elevada, podrían ser satisfactoriamente utilizadas, ¿vale? Fijaos que en el pasado había pautas preferentes y alternativas. ¿Por qué? Porque no había muchas. Ahora hay muchas más. Bueno, antes de pasar a ellos, hay muchas más pautas y hay algunas pautas, por ejemplo, que a lo mejor no suenan raras, como raltegravir más abacavir 3TC o la propia pauta de Favirenz. Dudo mucho que algún paciente lleve esto ahora, pero que podrían ser utilizadas porque en algún estudio, o si no hay estudios, con alguna consideración teórica se podrían utilizar. Los inhibidores de la integrasa, y sobre todo estos dos que no están potenciados, no solo tienen una ventaja porque no están potenciados, sino también porque tienen mucha más evidencia. Todas las líneas de color azul son líneas donde ha habido una comparación con otros fármacos y han salido victoriosos. Fijaos que en el caso del vitegravir, esta comparación es en menor evidencia que la del raltegravir o del dolutegravir y además tiene la potenciación con cobicistat. Esto es como han variado las guías a lo largo de los 8 últimos años en GESIDA y os puede dar una visión de un cambio bastante intenso, de 3 familias con varios componentes en alguna familia, cómo se ha ido reduciendo y cómo la familia de inhibidores de integrasa, que solo tenía raltegravir y que probablemente utilizábamos muy poco porque tenía un coste prohibitivo, en la época además de la crisis, cómo se ha expandido a otros tratamientos. Fijaos que el vitegravir a veces aparece porque no había otras opciones y la evidencia en ese momento era favorable a él, pero luego desaparece porque hay más evidencia de otros fármacos, vuelve a aparecer de nuevo, pero cuando vuelve a aparecer es porque es el único inhibidor de integrasa que tiene TAF incluido y no hay otra manera de acceder a TAF si no es la utilización de este combo. Esto era así en el pasado, ahora TAF ya está por separado. Pero este año ha quedado restringido a raltegravir y dolutegravir. ¿Cómo se ha traducido esto? Pues ha tenido una traducción, yo creo, muy intensa también en el tratamiento de los pacientes naïf. Esto es el Hospital Clínic de Barcelona a lo largo de los años, diversos tipos de pautas, pautas subóptimas con un fármaco, pautas con 2 fármacos, 2 análogos de nucleósidos, cómo empezaron los IPs de primera generación, muy rápido, muy intensivo, muy amplio el uso, pero bajó también rápidamente por la toxicidad, cómo los no nucleósidos, Favirenz, nevirapina, estuvieron durante mucho tiempo, los inhibidores de la proteasa potenciados de segunda generación y cómo en color morado los inhibidores de la integrasa entraron de una forma tímida al principio con raltegravir solo y cómo hoy en día suponen más de la mitad de los pacientes tratados en mi hospital. Por tanto, puede que una imagen similar esté disponible en vuestros centros. Bien, hemos visto el tratamiento de pacientes naïf. Las guías de GESIDA también aportan recomendaciones o datos de cambio del tratamiento en pacientes ya tratados y que tengan carga viral suprimida, ¿vale? Y fijaos que todo ello es de sentido común. Si un paciente toma Efavirenz, del cual hay una toxicidad conocida, bueno, pues si esa toxicidad no cede, pues habrá que cambiarlo, ¿no? Lo mismo con tenofovir, ante toxicidad ósea, por ejemplo, o ante toxicidad renal, pues habrá que cambiarlo, ¿no? Fijaos que se comenta, cuando hay toxicidad del sistema nervioso central subclínica, claro, hay estudios que han visto que al quitar Efavirenz en pacientes que no referían ninguna queja, mejoraban o referían algún aspecto de mejoría respecto a la clínica del sistema nervioso central. Esto porque tenemos la evidencia se menciona, pero debemos asumir que si es subclínica el paciente no se da cuenta y por tanto eso también en la práctica es muy difícil de utilizar para tomar una decisión,
¿vale? Por tanto, se menciona porque hay algún estudio, pero en la práctica es difícil de manejar. Los IPs con la dislipemia, etcétera, y si hay múltiples comprimidos y el tratamiento en múltiples comprimidos se puede dar en un comprimido único, pues obviamente esto podría ser una motivación de cambio. Hay estudios, pero en honor a la verdad no se ha visto que esto tenga una traducción o bien de mejores resultados virológicos o de mejor supervivencia tampoco. Os quiero comentar algunas cosas también. Por ejemplo, fijaos que uno puede pensar, si tengo TDF y el paciente tiene osteopenia, osteoporosis, todos aceptaríamos que se debe cambiar. Pero os presento algunos datos para moveros a pensar de una forma crítica, ¿no? En un estudio estratégico en el que tuve ocasión de participar, pacientes adultos que llevaban TDF más de 6 meses, indetectables, que tenían un filtrado glomerular como para permitir seguir llevando el TDF y que tenían un T-score por debajo del normal, osteopenia, pero no tan intenso de bajo como para requerir tratamiento, se aleatorizaron a 2 opciones: mantener TDF con una provisión de ácido zolendrónico, que es un bifosfonato muy cómodo de administrar cada año, o bien cambiar el TDF para ver lo que daba más beneficio en la densidad mineral ósea, ¿vale? Fijaos que este estudio, que ha durado 24 meses y que se presentó en el IAS pasado como una presentación oral, nos muestra que con ambas estrategias hay una mejoría porcentual en la densidad mineral ósea, tanto de la columna como del cuello femoral, ¿no? Generalmente con los bifosfonatos, al menos eso era conocido, con el cambio de TDF no tanto, fijaos que mejora más la columna que el fémur. Y fijaos que la mejoría con zolendronato es el doble o más del doble que la que tiene el cambio de TDF, ¿vale? Por tanto, puede que algunos pacientes necesiten ambas cosas, pero como medida singular, como medida única, el zolendronato, incluso manteniendo el TDF, permite una cierta mejoría, ¿vale? La pregunta sería, vale, pero ¿esta mejoría que da el zolendronato es menor de la que se esperaría por llevar el TDF? Pues hay datos en la población general, en mujeres posmenopáusicas que tienen osteoporosis, por tanto, una situación quizá más intensa que la que os he presentado. Al cabo de 3 años, es decir, 1 año más de seguimiento, fijaos que de nuevo la columna mejora más que el cuello femoral, pero con porcentajes que son muy parecidos a los que habíamos visto. Por tanto, uno puede decir, ¿tengo obligación de quitar TDF si un paciente tiene osteopenia? A todos nos parece intuitivamente que si lo puedo quitar, mejor, pero los datos evidencian que tenga o no tenga TDF, si yo le tengo que tratar, el beneficio que puedo esperar es el mismo que si no lo tuviera, ¿no? ¿Vale? Esto es simplificar también un poco las cosas, pero os lo quiero comentar porque las cosas no son inamovibles y se pueden ver desde diferentes puntos de vista. Los cambios que hay, y aquí tampoco quiero pecar de cargaros, hay cambios donde el fármaco, digamos, potencialmente culpable o implicado negativamente en alguna circunstancia se cambia por otro de la misma familia. Bueno, y hay evidencia y esto pues, nos permite el basarnos en esa evidencia para obrar clínicamente. Fijaos que hay estudios, porque a veces hay más estudios que motivos, que hay un estudio reciente que se presentó, me parece, en el CROI, de pacientes que llevaban abacavir 3TC y se cambió a TAF-FTC. Y la hipótesis del estudio es que si un paciente que estaba bien con abacavir 3TC se cambiaba con TAF-FTC, no le aparecía ningún problema nuevo. Bueno, esta era la motivación y, por tanto, se vio que era igualmente eficaz desde el punto de vista virológico, pero también, fijaos que hay algunos cambios que a lo mejor no tienen un objetivo, al menos clínico, tan evidente y pueden ser más de un objetivo o bien más colateral o bien más comercial, ¿no? También hay cambios a otra familia. Esto, bueno, ya veis que las nuevas familias que incluyen el TAR nuevo, el tratamiento antirretroviral nuevo, por lo que se retira, tienen algunas características. Generalmente lo que se retira es efavirenz o el IP potenciado, ya lo veis aquí en general, y lo que se pone es un inhibidor de la integrasa, generalmente no potenciado, en este caso rilpivirina para sustituir al IP, pero fijaos que la mayor parte de estudios tienen esa estrategia.
En el caso de fracaso se consideran dentro de las guías algunas definiciones o algunas situaciones concretas que a veces son difíciles de aproximarse a ellas. El fracaso virológico es una carga viral de más de 50 copias confirmadas. Si el objetivo era tener menos de 50, si hay más de 50 y eso se confirma, eso es un fracaso, ¿vale? Hay que valorarlo al menos después de 24 semanas. Esto de forma clásica, con los inhibidores de integrasa, quizá en 3 meses, quizá en 12 semanas ya podría valorarse, pero de forma clásica se asume así. Se tienen en cuenta los blips. Los blips son elevaciones de la carga viral en un nivel bajo que están rodeadas previa y posteriormente por una carga viral indetectable. Muy bien definido, en sí mismo no tiene más trascendencia, pero a veces los blips no tienen todas estas características y por tanto deberían considerarse como un fracaso. Y luego hay una consideración que se llama fracaso inmunológico, que a lo mejor no la utilizamos tanto en clínica, que es sobre todo clásica, y es aquellos pacientes que a pesar de tener un buen resultado virológico, tienen unos CD4 que no logran subir por encima de 200. Generalmente son pacientes que se diagnosticaron en una época muy avanzada y que por razones diversas, quizá porque tienen comprometida la recuperación inmunológica, pues a pesar de un tratamiento adecuado no logran tener esto. Fijaos que en este caso no se recomienda hacer demasiado. Hoy en día es raro que un paciente lleve cidobudina o más raro todavía que lleve la combinación tenofovir-DDI. Estas combinaciones sí que podían causar una cierta citopenia, linfopenia y podía haberlo, pero en este caso no hay una recomendación, no hay una evidencia, ni siquiera una intensificación de un tratamiento. En los fracasos con viremias bajas se reconoce una cosa en GESIDA y os puedo decir que esto se mantiene y efectivamente no hay datos. Cuando la carga viral que tiene el paciente, aun a pesar de que sea repetidamente detectable, es baja, inferior a 200, no hay datos claros de que este paciente tenga justificado el cambiar el tratamiento para poder ir mejor en términos de lograr la resupresión virológica. Es decir, aunque tenga un criterio de fracaso definido por más de una carga viral detectable, este paciente puede lograr el estar indetectable de nuevo sin cambiar el tratamiento. No obstante, creo que todos estaríamos de acuerdo que si tenemos esto y molesta en un paciente que a lo mejor tiene un tratamiento con baja barrera genética, lo que se comenta es, por un lado, considerar la posibilidad de cambio y, por otro, valorar si el cumplimiento puede estar alterado y se puede mejorar, ¿no? Y en los pacientes que tengan cargas virales, aun siendo viremias bajas por encima de 200, plena consideración de fracaso y ante esto, pues estudio genotípico, cambio de tratamiento, según historia, según disponibilidad, etcétera, etcétera. Fijaos que en el caso del fracaso, si el paciente lleva un IP, la digamos, recomendación que hacen las guías de GESIDA es que no es necesario quitar el IP, que uno puede valorar el cumplimiento, valorar la adherencia. A veces habrá que quitar el IP si a lo mejor era causa de efectos adversos que llevaran, o de horarios un poco raros que llevaran a no tener una garantía de éxito, pero al menos desde el punto de vista conceptual, virológico, esto puede seguir siendo útil. Si el tratamiento estaba basado en un inhibidor de la no nucleósido, en este caso hay que cambiar el tratamiento, se dan algunas opciones. Probablemente un inhibidor de la proteasa es lo que clásicamente se recomendaba, y darunavir por ser el que tiene hoy en día pues prácticamente único inhibidor de la proteasa y además históricamente más datos de rescate. Y también se apunta que quizás los inhibidores de la integrasa y en concreto dolutegravir pueden ofrecer alguna ventaja en cuanto a la tolerabilidad y también a conseguir la supresión virológica mejor. Y en el fracaso avanzado no os digo nada nuevo. Hoy en día, afortunadamente, esto es raro, utilizar toda la artillería que se pueda, pero también utilizarla de una forma juiciosa, intentando valorar el beneficio virológico y los problemas de toxicidad que pueda dar. La adherencia, no os insistiré mucho en ello, se insiste también en la adherencia, en los efectos secundarios, pues cuando son iniciales y hay una posibilidad, y persistentes, y hay una posibilidad de que el paciente pueda tener tratamiento alternativo, cambiarlo. A veces cuando aparecen ligados a
enfermedades crónicas, son efectos tardíos, por ejemplo, los que pueden influir en la progresión de una enfermedad renal o una enfermedad ósea. El tratamiento puede ser un condicionante, pero no el único, y a veces no es el más importante, como os he mencionado con el estudio de tenofovir. Y por tanto aquí las opciones o las decisiones de cambio no están tan claras, e incluso la reversibilidad del problema, que en un efecto secundario precoz está casi siempre garantizada, aquí muchas veces no lo está, ¿no? Las interacciones, tenerlas en cuenta, ya lo conocéis, simplemente en las guías hay la participación de una persona que es una farmacéutica, Montse Tusset, de mi hospital. Tiene una web, si ponéis VIH Interacciones, es una web en español, bastante actualizada. Quizá no es tan bonita en cuanto al formato como la de Liverpool, pero os aseguro que tiene una actualización probablemente más intensa y con más datos, al menos visibles, inteligibles para nosotros, que la de Liverpool. Recordaros que, GESIDA, me imagino que todos sois de GESIDA, y si no lo sois, pues recordaros que puede valer la pena serlo. No hace falta ser un clínico, farmacéuticos, incluso gente del laboratorio, incluso gente de BIF puede ser de GESIDA, vuestro vecino. Pensad que puede haber acceso a información, puede haber acceso a cursos, puede haber acceso a becas, etcétera, que muchas veces pueden ser muy bienvenidas y a lo mejor uno no lo sabe por un módico precio de participación, no recuerdo, deben ser menos de 50 euros al año, junto con la revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Y aunque no seáis socios, la página web es libre como la de la SEIM, y en ella, por favor, recurrir a ver las guías clínicas. Cuando uno clica aquí en las guías clínicas, salen unas de tratamiento antirretroviral y otras de otros aspectos. Y generalmente siempre están colocadas de una forma cronológica, como para que uno pueda acceder a las que están vigentes más recientes. Y simplemente eso, perdonar porque creo que os he dado un rollo de mala muerte, pero estoy abierto a lo que me queráis preguntar y gracias por vuestra atención.